Es el objeto hecho por el hombre más lejano de la Tierra y se encuentra viajando unos 17 kilómetros por segundo de nuestro sistema solar. Actualmente se encuentra a unos 19.030.345.170 kilómetros de la Tierra, y eso es más de 127 unidades astronómicas o distancia de la Tierra al Sol. El Voyager 1 fue lanzado en septiembre de 1977. Ya alrededor de agosto del 2012 se dijo que rompió en la estación interestelar. Si bien el Voyager 1 y 2 venían equipadas con un disco de oro con el que se intentaba explicar la vida en la Tierra a los extraterrestres, dado que el Voyager 1, gracias a una asistencia de gravedad masiva, es ahora mismo el objeto que se mueve más lejos y más rápido de nuestro planeta. He sido un gran admirador del proyecto Voyager desde que lo escuché por primera vez, y recientemente a fines del 2012, algunos viejos amigos míos de la universidad y yo mismo nos agrupamos para tratar de rastrear al Voyager 1. Todos nos hemos graduado desde entonces con títulos de física, ingeniería, matemáticas y física teórica. Uno de nosotros incluso se excedió un poco más y obtuvo un doctorado, pero solo para aclarar, yo soy el ingeniero. La sonda Voyager 1 era rastreada por radioaficionados en Alemania utilizando un plato de 20 metros, por lo que nosotros decidimos hacer algo similar a ellos. Sabíamos que necesitaríamos encontrar un radiotelescopio capaz de realizar tal cosa. El Voyager 1 se había movido más de 4.000 millones de kilómetros desde el 2006, y al hacerlo necesitaríamos ser patrocinados y tener algún tipo de objetivo con impacto comercial. Lo pensamos durante horas, pero al final del día se nos ocurrió un objetivo simple pero también bastante importante: conseguir los datos, una transmisión, de la grabadora de cinta de datos en el Voyager 1, un instrumento que se encontraba programado para apagarse por última vez en algún momento del 2015. Ahora bien, siendo este un objetivo importante, sabíamos que nuestro trabajo estaba hecho para nosotros, así que después de unos meses buscando un patrocinador, finalmente localizamos a un emprendedor con base en la costa este de los Estados Unidos dispuesto a aceptarnos. Dejaré su nombre fuera de esto, salvo para decir que tiene unos pocos miles de millones de dólares a su nombre y un buen ojo para la ciencia. Estaríamos usando una matriz de antena de 25 metros en el suroeste de los Estados Unidos para rastrear al Voyager 1, y varios meses más tarde, después de mucha preparación, varios cálculos, proyecciones y suposiciones matemáticas, ya estábamos listos para usar la matriz y comenzar nuestra búsqueda. Probablemente podríamos haber colaborado con la NASA y haber recibido algunos de sus datos, pero queríamos volver a ejecutar el curso exacto del Voyager 1. A medida que pasábamos por todos sus objetivos y teniendo en cuenta la asistencia de gravedad masiva de Júpiter, queríamos ver cómo nuestras matemáticas estaban a la actualidad como parte de nuestro experimento. Nos tomó varios días confirmar realmente que de hecho habíamos localizado al Voyager 1, y una vez que recibimos esta confirmación a las 2:30 de la mañana, se lanzaron porciones de pizza al aire y se bebió Mountain Dew y algunas copas de champán. Se oyeron vitoreos entre nosotros cuatro y algunos otros operadores de radio que sabían lo que estábamos haciendo, pero aquí es también donde las cosas comenzaron a volverse extrañas. En el seguimiento registramos 2 golpes distintos aproximadamente 1 hora después de que verificamos nuestros objetivos. Era algo extraño para todos. No debería haber nada ahí, y si las hubiera, las partículas gravitarían lejos de la velocidad general del Voyager 1 a menos que una fuerza externa hubiera actuado sobre ellas. No parecía mucho, pero a partir de nuestros cálculos y asumiendo la masa de 1590 libras del Voyager 1 en la Tierra, aquellos golpes sordos eran el equivalente a una fuerza de 150 libras golpeando la sonda. Claro, ninguno de nosotros había hecho algo como esto antes, pero ya que la mayoría de nosotros solo queríamos dormir, simplemente dejamos la grabadora encendida y terminamos la noche. Todos nos acostamos sintiéndonos realizados, pero a las 5 de la mañana un técnico de radio entró gritando a nuestra habitación algo horrible. Mataron al Voyager 1 fueron sus palabras exactas.
Todos salimos disparados a nuestras estaciones anteriores y, bueno, nos sentamos allí. Se necesitaba mucho tiempo para comunicarse con algo tan lejos de la Tierra, pero mecánicamente hablando casi nada había cambiado con la sonda. El giroscopio estaba apagado pero estable, y todo el hardware parecía estar funcionando correctamente. Fue entonces cuando el técnico de radio, ahora muy pálido, nos proporcionó la telemetría registrada de los eventos que lo enviaron a correr, y nos dijo que todo comenzó a las 4:37 de la mañana cuando se registró un ruido sordo mucho mayor que antes. Era el equivalente a una fuerza de 500 libras que entraba lentamente en el Voyager 1 para permanecer allí esencialmente. Algo que obviamente no dañaría la sonda a menos que se moviera mucho más rápido. Y fue luego cuando de pronto el Voyager 1 se apagó por completo. Era como si hubiera dejado de existir, hasta que a las 4:58 de la mañana, unos minutos antes de que nos despertara de nuestro breve letargo, reapareció. No había sucedido nada desde entonces según los otros operadores de turno de noche en la habitación, así que todos ahora con nuestros auriculares puestos le dimos un seguimiento. También se estaba grabando, cuando de repente la estática se aclaró por completo. Todos compartimos una mirada asumiendo lo peor. La estática clara tiende a significar que nos hemos desconectado, que hemos perdido el rastro de la sonda. Pero después de unos segundos que pareció una eternidad, escuchamos otro golpe sordo y luego un sonido de raspado. Algunos de estos sonidos se debían a la antigüedad de la grabadora de cinta de datos DTR, pero lo que todos escuchamos entonces también podía haber sido grabado en la puerta de al lado. Se me puso la piel de gallina cuando los auriculares comenzaron a reproducir el sonido más inquietante que pude imaginar en ese momento. El sonido que hace una aguja al aterrizar en un tocadiscos de la vieja escuela, excepto que no siguió música ni ruido audible, sino más raspaduras, luego un silencio, y cuando la estática comenzó a regresar escuchamos otra serie de golpes. En ese punto, como imaginarán, todos llegamos a la misma conclusión de que había algo en el Voyager 1, y que era algo distinto a todos nosotros que se encontraba interactuando con la sonda. Todos nos quedamos estupefactos mirándonos el uno al otro, preguntándonos cómo afectaría esto a la comunidad científica, cómo lo demostraríamos, y cuántas personas nos dirían que estábamos locos y qué demonios haríamos a continuación. Nuestro padrino llegó al complejo en ese momento y nos dijo que no debíamos contárselo a nadie. Nuestros contratos tenían una cláusula en letras pequeñas en una de las numerosas páginas que todos habíamos asumido que solo era basura legal, pero en ella se hablaba sobre la posesión de los derechos sobre cualquier tipo de datos pertenecientes a una interacción no humana con la sonda. Cada uno de nosotros se sentó allí y dejó que lo que nos acababan de decir se asimilara, cuando de repente la estática se aclaró por última vez y el cabello de la parte posterior de mi cuello se erizó. La telemetría que estábamos recibiendo indicaba que el Voyager 1 había ganado aproximadamente 80 kilogramos, y que esos 80 kilogramos que se encontraban moviéndose sobre la superficie de la sonda de tal manera hacía que el giroscopio interno tuviera que hacer correcciones para mantener la sonda vertical. Aún podíamos escuchar algunos golpes y silencios a través de la transmisión cristalina, pero entonces unos hombres armados nos sacaron de nuestros puestos que decían ser agentes de seguridad de la empresa. Después de que nos fuimos, nos dieron las posesiones que habíamos guardado en nuestras literas desde el comienzo de nuestra investigación. Nada tecnológico, por supuesto, y nos advirtieron nuevamente de las repercusiones legales e ilegales que tendríamos que soportar si alguno de nosotros intentara exponer lo que había sucedido. Claro que intentamos reunirnos, pero cada vez que hablábamos por teléfono o por correo para quedar un día éramos intervenidos. Una vez encontré un error en mi auto y le dije a mis amigos que ya era suficiente, y que tendríamos que dejar esto por un tiempo y dejar que las cosas se resolvieran por sí solas. De mala gana todos nos separamos y lentamente comencé a seguir con mi vida, todo el tiempo sabiendo que había algo más allá afuera, algo por descubrir, y algo que tenía la capacidad de interactuar con una sonda lanzada desde la Tierra hace más de 40 años. Este pensamiento me persiguió durante años, hasta que un día recibí un fax de mi amigo físico teórico usando un código que había aprendido en la universidad como broma. El código era difícil de descifrar cuando se hablaba y bastante engorroso cuando se escribía, pero cuando finalmente lo descifré me alegré de saber que aún estaba en contacto con nuestros otros amigos y que había organizado que nos reuniéramos en secreto en nuestro antiguo campus universitario. Él siempre fue un loco de las conspiraciones, pero esta vez creo que su locura finalmente dio frutos. Cuando llegamos allí nos reveló que había estado almacenando datos en una unidad USB conectada con un cable largo colocado en el piso de la sala de control para una matriz conectada a una pequeña impresora de etiquetas.
Nos dijo también que los golpes sordos que habíamos escuchado en realidad podrían interpretarse como una versión anticuada del código Morse, y que los golpes y raspaduras se podían convertir en puntos y rayas usando la longitud, la fuerza y la ubicación. Usamos la computadora portátil de mi amigo para analizar los datos de la unidad flash y determinar qué mensaje estábamos recibiendo del Voyager 1, cuando para nuestro asombro resultó ser uno simple pero a la vez aterrador. Aprendí a escribir las cosas en pseudocódigo para evitar la censura. Últimamente han sido más laxos al monitorear mis comunicaciones, así que mientras dejo palabras clave y frases separadas puedo hacer cualquier cosa en línea. Lo anterior es una advertencia. Al juntar los datos se reveló que el mensaje decía hola. Las palabras clave pueden ser difíciles de ocultar. Estoy escribiendo esto desde una computadora portátil del año 2002. Es lo único que pude encontrar sin ningún micrófono, y creo que es por su configuración interna anticuada para hoy en día, o por su sistema operativo porque simplemente pensaron que no podría arreglarlo. La cosa había sido un tope de puerta desde el 2008 más o menos, y no había tenido un uso para él hasta ahora. Últimamente he notado más y más personas siguiéndome, aunque no es nada difícil saber si te está siguiendo alguien que en realidad no parece ocultarse. El mismo sub de color negro, y la misma ruta a la misma hora del día. Una vez lo saludé y me devolvieron un saludo sarcásticamente, y la semana pasada comenzó a seguirme una camioneta indescriptible. Solo lo noté porque tenía un buen ojo para los camiones y me gustó el kit que se había usado para nivelarlo. Sin embargo, finalmente lo vi más de una vez a la semana, siempre bien lejos en la distancia, pero quedándose conmigo incluso cuando cambiaba de ruta, y creo que solo se acercó una vez lo suficiente como para poder ver el interior. Continuando con la historia, discretamente logré reunirme con mis amigos físicos y nos pusimos en contacto con un antiguo profesor nuestro. Por su seguridad, aunque temo que ya sea demasiado tarde para él, omitiré su nombre. El profesor dudaba mucho en creer lo que habíamos encontrado en nuestra primera incursión, pero una vez que vio la evidencia contundente que teníamos, confirmó el contacto con el Voyager 1 y los misteriosos golpes, y nos concedió acceso al radiotelescopio de la universidad. No era tan poderoso como la matriz que usábamos anteriormente, pero al menos podíamos intentar contactar con el Voyager 1 para ver si algo había cambiado. Lamentablemente el Voyager 1 estaba fuera de nuestro alcance. Sin embargo, pudimos rastrear la sonda espacial Amanecer. El profesor nos sugirió esto ya que se trataba de una sonda activa en los planetas interiores y todavía estaba en camino hacia su próxima misión. Para los que no lo sepan, la sonda Amanecer es la sonda que rastreó el asteroide Vesta, y que luego fue reasignada para visitar un planeta enano en el sistema solar interior Ceres. Así que dado que todavía se encontraba en camino, fue relativamente fácil rastrear y recibir datos de telemetría de su viaje. La sonda Amanecer parecía completamente normal al principio. La sonda se encontraba bien encaminada para el rumbo de la NASA que había trazado, sin extraños ruidos sordos o cualquier otro tipo de perturbación, cuando de pronto por puro capricho decidimos mirar sus datos de unas semanas antes. La sonda Amanecer tenía una grabadora más moderna que la del Voyager 1 que podía almacenar muchos más datos simplemente en la computadora a bordo, y lo que encontramos realmente me revolvió el estómago. Se encontraba atravesando el espacio a casi 9 kilómetros por segundo, cuando de pronto fue impactada por un objeto grande relativamente hablando, que rodeó la nave espacial y provocó que los propulsores se activaran para hacer varias correcciones de rumbo. Era del mismo tamaño que el que había impactado al Voyager 1, y según los datos disponibles del Amanecer teníamos otro mensaje entre manos a través del código Morse en la nave espacial. Ayer preparé una unidad para almacenar y cifrar los datos en caso de que sucediera algo, y efectivamente hubo un fuerte golpe afuera de la puerta justo cuando los datos terminaron de copiarse. Los cuatro compartimos una breve mirada, y luego nuestro profesor anciano nos mostró cómo salir del edificio usando una puerta de almacenamiento secreta, que conducía a un camino subterráneo utilizado por profesores y estudiantes de posgrado que enseñaban física de nivel inferior y que daba a la sala de conferencias principal. Nuestro profesor eligió quedarse atrás y ver qué pasaba a retrasarnos, y una vez fuera hicimos todo lo posible para mezclarnos con la multitud de la universidad. Sabía que teníamos que salir del campus, pero como era obvio que quienes nos estaban siguiendo sabían qué autos conducíamos, decidimos tomar el auto de nuestro profesor que nos lo había prestado antes. Sabía dónde guardaba su llave de repuesto, y una vez que ubiqué su roca falsa que usaba para esconderla,
y sabiendo que ahora teníamos una oportunidad, nos dirigimos al estacionamiento de la facultad con llave en mano sin que pudiéramos ver a nadie siguiéndonos. Amablemente la suerte estuvo de nuestro lado. El viaje fuera del campus transcurrió sin incidentes, pero sabíamos que necesitábamos de un lugar para comparar los datos. Ninguno de nosotros sabía el código Morse de la parte superior de nuestra cabeza, y debido al hecho de que todos estábamos aterrados, ninguno siquiera intentó encender su teléfono para buscar por miedo a que nos rastrearan. Condujimos en silencio hasta una biblioteca fuera del campus con wifi gratis, y descubrimos que el mensaje contenía la latitud y longitud de nuestra ubicación exacta cuando contactamos al Voyager 1 por primera vez. Sabían exactamente dónde estábamos, además de que también tenían las coordenadas galácticas de la Tierra con respecto al Sol. Podía sentir que nos estaban observando en todo momento por mi pulso acelerándose, así que todos acordamos separarnos y comunicarnos únicamente por fax. Por suerte, conocer a alguien que posee una cabaña en lo profundo del bosque a 20 millas de cualquier carretera pavimentada tiene sus ventajas, así que después de hablar con él un poco le pedí permiso para alojarme allí y tomar prestado su jeep. Sé que esto no me durará mucho y que me encontrarán de una forma u otra, pero ya tengo una buena idea de a dónde iré después en caso de que surja esa necesidad. En algún momento tendría que ir a casa para recoger suministros, pero ya que detenerme por ello me pondría en riesgo, aparqué el jeep al otro lado de la calle para no llamar la atención sobre mi casa. Mientras estaba en mi habitación noté que una ventana estaba rota, así que tomando también mi rifle para protegerme continué recolectando provisiones para luego salir tan rápido como pudiera. Cuando entré en la sala vi que la puerta trasera estaba entreabierta. El cerrojo tenía la costumbre de atascarse si se intentaba cerrar la puerta desde fuera, y aparentemente quienquiera que había estado aquí antes se había ido a toda prisa. Empecé a moverme a un ritmo mucho más rápido, cuando al retirarme al garaje para agarrar mi mochila de senderismo y la última de mis conservas vi algo por la ventana. Fue solo un vistazo, pero algo grande pasó por la ventana justo cuando abrí la puerta. Inmediatamente metí todo en mi mochila y cargué mi rifle antes de abrir la puerta, y efectivamente la silueta negra de una persona estaba ahí. Ahora con la puerta completamente abierta disparé una ronda en el marco de la puerta de arriba y corrí hacia él. Subí al jeep y dejé que se deslizara colina abajo sin ponerlo en marcha, y antes de doblar en la esquina encendí el vehículo y arranqué. Cuando apreté el acelerador noté algo cerca del espejo del pasajero. Los jeeps no son rápidos ni tienen mucha aceleración, pero algo corrió junto al jeep a aproximadamente 50 millas por hora. Le dio un golpe al jeep y me desvié con fuerza para escapar de él. En mi prisa me salí completamente de la carretera y me metí en un campo. Pero conducir por el campo no fue difícil. Sabía dónde estaba y el jeep tenía tracción en sus 4 ruedas, pero aún así seguía viendo cosas en el campo. Personas, no puedo decirlo con certeza. Nunca pude verlos bien, pero no estaba dispuesto a dejar que se acercaran lo suficiente al jeep para que me den otro golpe. Menos de un minuto después regresé a una carretera, y en media hora estaba en la interestatal en dirección a la cabaña. Estaba bastante seguro de que nadie me había seguido más allá de la calle principal hacia la interestatal, así que una vez que llegué a la cabaña inmediatamente cerré la puerta y comencé a tapiar las ventanas. Cuando estando en la última ventana comencé a notar algo afuera. A medida que encendía y apagaba las luces aquella cosa se acercaba. Tenía 7 pies de altura o más, y se mantenía fuera de la vista en su mayor parte. Cuando faltaban 20 apagué la luz una vez más, y cuando la volví a encender esperando verlo de pie en la ventana a centímetros de mi cara, lo único que recibí fue una patada a la puerta en un intento por tirar las bisagras. Disparé una vez directamente contra él y fallé por supuesto, pero fue en realidad porque le di una pausa al ver lo que parecía una persona. Tenía dedos largos y ojos más grandes de lo normal con los que parecía mirarme profundamente, quien luego de señalarme simplemente salió por la puerta y desapareció. Volví a tapiar todo y no dormí el resto de la noche. Publico esto desde una biblioteca con wifi mientras paso en el tráfico y ojalá se corra la voz. Espero que esto les ayude. Snap es el nombre del juego. A-E-I-O-U. No hay más códigos, por lo menos no para mí. Esta vez no me dejaron ningún mensaje secreto. Estuve escondido en el bosque por solo 2 días y me encontraron. No los veía a menudo, pero de vez en cuando por la noche miraba por la ventana,
y veía algo como una sombra escabullirse por el costado de la cabaña, como si ahora toda mi vida se hubiera convertido en una película de terror. Salí de la cabaña temprano esta mañana, y me alegró haberlo hecho porque vi a uno al salir. Parecía una persona normal. Podría haberse tratado de una persona cualquiera que hubiera visto por la calle, excepto que no era como nosotros, humano. Era tan rápido como un rayo. Solo lo vi por un segundo, y de repente se encontraba en el capó del jeep tratando de atravesar el parabrisas. Estaba a punto de hacer rodar el jeep en un intento por sacudirlo usando la colina empinada a mi favor, cuando apreté los frenos y logré deslizar a la criatura en el camino frente a mí, donde rápidamente lo atropellé. Tenía los datos que necesitaba, sabía dónde iría más o menos, y ahora solo necesitaba llegar rápido. Según los cálculos de nuestro grupo, estarían aquí pronto y no estaba dispuesto a perder esta oportunidad. Si estaban usando las ayudas de gravedad que había calculado, aterrizarían cerca de la matriz en breve, y no tenía nada de tiempo que perder. De pronto algo se sintió mal. Me estaban siguiendo. Había olvidado algo. Lo admito. Conducía un jeep que en este punto probablemente se consideraría como robado, y como realmente no tenía mucho más que perder, tenía que seguir adelante. Cuando me acomodé en el asiento y empujé el jeep en la quinta marcha, noté movimiento en mi espejo retrovisor y vi un coche detrás de mí encendiendo las luces. O quería rodearme con prisa, o algo andaba muy mal. Claro que bajé la velocidad, pero él también lo hizo, cuando de repente me di cuenta de que mi asiento trasero estaba irregular y lleno de bultos. Sabía que se trataba de uno, sabía que había uno en el jeep, pero él sabía que yo sabía. Mientras alcanzaba lentamente mi rifle, el auto detrás de mí me golpeó bruscamente por detrás, enviando la figura en el asiento trasero volando hacia el frente. Agarró mis hombros con manos que se convirtieron en garras y me asistió algo. Era un sonido como el de un lagarto probando el aire con su lengua, pero afortunadamente para mí tenía el rifle en la garganta tan pronto como giró hacia mí, aunque se atascó por alguna razón. Derrapé el jeep sobre el arcén e hice todo lo posible por saltar al campo. La cosa vino conmigo, solo que debe haber estado tratando de inmovilizarme porque pasó de largo y pasó rodando por delante de mí hacia el pavimento. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Estaba de vuelta en el jeep y avanzaba por la carretera cuando se enganchó por primera vez a un lado. Instintivamente apunté a la cosa con mi rifle atascado y apreté el gatillo. Y esta vez el arma se disparó y la criatura de repente se agarró con un brazo. Se derrumbó en el suelo y me alejé a toda velocidad. Y una vez que llegué a la matriz, los recuerdos me inundaron. Sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía mucho tiempo para hacerlo. El lugar quedó prácticamente destruido y tuve que navegar por el interior con una pequeña luz magnética. Las literas donde una vez nos alojamos para estudiar eran cosa del pasado, y mientras que la matriz en sí permanecía intacta, cuanto más bajo tierra iba, más devastado parecía el complejo, como si el lugar hubiera sido golpeado por un destructor de búnkeres. Una vez que estuve 3 pisos bajo tierra, vi la primera sombra. Sabía que esperar en este punto, e inmediatamente me agaché detrás de un escritorio volcado para tratar de esperar hasta que pasara. Una vez que la cosa estuvo bien en la siguiente esquina, salí con cuidado de mi escondite y continué mi descenso. La linterna comenzó a apagarse, y supe que solo sería cuestión de tiempo antes de que me encontraran. Una vez en la quinta y última capa subterránea estaba casi en completa oscuridad. Pasé la devastación hacia una puerta aislada como cualquier otra, pero estaba bloqueada. Así que mientras luchaba con mi ganzúa casera, comencé a escuchar un sonido de raspado en la dirección en la que venía. Para mi horror, en ese momento exacto, sobre el ruido y el zumbido del complejo circundante, un sonido de clic se hizo eco de la puerta en la que estaba trabajando, pero todavía no se abría mientras el sonido de raspado se acercaba. Finalmente estaba solo un alfiler de abrir la puerta cuando dobló la esquina, y allí a menos de 50 pies de mí estaba una criatura enorme. Ocupaba casi todo el pasillo y podía verlo agitarse, pero incluso en el relativo silencio no podía escucharlo respirar. Atasqué la púa todo lo que pude, y logré abrir la puerta con un movimiento oscilante justo a tiempo para girar alrededor de la abertura y cerrarla de golpe. La cerré y me escabullí lo más rápido que pude, y la puerta era una entrada a un laboratorio más grande que no había sido tocado por el impacto exterior. Si mis conjeturas sobre el diseño eran correctas, entonces habría una pequeña cápsula lista para su lanzamiento, y un tubo que me conduciría directamente a la superficie como mi escape. Cuando comencé a buscar los datos que buscaba en sus computadoras de laboratorio, pude escuchar a la enorme bestia fuera de la puerta intentando entrar.
Sabía que mi tiempo era limitado. La cosa se abrió paso a través de la puerta exterior, pero aparentemente no pudo abrir una brecha en el interior más pesada. Esta, sin embargo, resultó ser una victoria a corta duración. La criatura había alertado más sobre la perturbación, y ahora estaban usando una antorcha para atravesar la puerta. No sé si tendré tiempo de terminar, pero necesito recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de irme o no lo conseguiré. Escribo esto desde una de esas mismas computadoras mientras descargo la información que necesito de varias organizaciones internacionales, y tan pronto como esté completo me largaré de aquí. Estoy feliz de que haya terminado. Disfruté estar aquí, aprendí mucho, y espero que tú también lo hayas hecho. Ahora tengo lo que necesito: 17 horas con 18 minutos. Estas son las coordenadas: Glie E667cc. Adiós.